servidor Luis Peñate, vicedecano de facultad, pues dejo en el uso de la palabra al doctor Mazo. Buenas tardes, un gusto saludarlos. La verdad, muy contento de poder conversar con ustedes esta tarde, porque creo que estos son temas que deben abordarse desde la academia y fundamentalmente en una etapa formativa tan particular en la que ustedes se encuentran. El momento en el que uno tiene que decidir cuál va a ser el tema de su investigación. Probablemente el 5% de todos los estudiantes que yo he conocido, pues ya tienen alguna idea. Pero esta es una charla, digamos, que de lo que hemos conversado con el colega Luis Peñate, pues la idea es contribuir a que ustedes puedan ir visualizando por dónde pueden empezar a explorar o enrumbar su trabajo de graduación. Como lo señala Luis, pues el día de hoy vamos a preparar una charla sobre, no sé qué dice acá, sobre la variabilidad climática. Solo denme un chancecito para ver si logro no sé si ven la presentación. Yo sí logro verla. Se ve. Muchas gracias. Bien, como dijo Luis, pues la charla es sobre la variabilidad climática y el papel de las ciencias ambientales y agrícolas. Eso fue lo que acordamos en un principio, pero creo que más bien esto deberíamos enfocarlo en variabilidad climática y su afectación a los medios de vida, o también la podríamos denominar el rol de las ciencias ambientales y agrícolas en el obligado proceso de adaptación al cambio climático. ¿Y por qué hablar de cambio climático? Bueno, porque al final de cuentas ese es el tema que está dinamizando todas las relaciones en la naturaleza y del cual dependen todas las relaciones que como especie, que como seres humanos tenemos con el entorno natural. Cuando hablamos de variabilidad climática, pues hacemos referencias a eventos como el día de hoy, ¿no? O por lo menos de estas dos, 3 días que vienen, en donde se va a dar una variación con respecto a lo que nosotros esperaríamos que fuera el comportamiento del clima en estos días. Es decir, teníamos días más o menos cálidos y de un día para otro entran los frentes fríos, generando esas modificaciones con respecto a lo que esperaríamos nosotros del comportamiento. Si pueden cerrar los micrófonos, por favor. Bueno, estas variaciones climáticas, pues, como les decía, tienen que ver con lo que sucede en pequeños espacios territoriales y cómo esto afecta en relación a largo plazo en la manera en la que se comporta la variabilidad climática en ese mismo territorio. Estas modificaciones, pues, son parte de los procesos propios del sistema climático, es decir, el comportamiento esperado, o bien que sean variaciones inducidas por factores externos, como por ejemplo la dinámica de las manchas solares, la variación en los campos magnéticos de la Tierra, o cambios generados en este caso por los seres humanos. Es decir, no son propias de la naturaleza, sino son más bien inducidas por otros agentes. Disculpe la interrupción, doctor, nos dejó en la primera diapositiva, creo que usted ya avanzó con alguna otra. Ahí
A ver, ¿cómo hacemos para actualizar esto? Perdón, No hay perdón, pena. Abajo en el cuadrito hay que darle compartir, donde dice escritorio ventana, y ahí le va a abrir a otra ver, ventana. ¿dónde abajo en el cuadrito? Ahí está, ahora sí. Ahora estamos viendo la diapositiva que dice variabilidad climática y su afectación a los medios de vida, o el rol de las ciencias. Eso estamos viendo ahorita. Ok. ¿Y ahora cambió? No, no cambió. ¿No cambió? Pues hay algo que no estoy haciendo bien, si me pueden orientar Ah, entonces. bueno. Ahorita sí ya cambió, Ahora creo que solo está un poco lento. Ahí es. Ah, bueno, es una cuestión Ahora de... vemos la que dice variabilidad climática. Ahí estaba ahorita, ¿verdad? Sí, sí, estaba terminando de explicar esta diapositiva y quería pasar a la siguiente. Es Correcto. decir, Entonces donde ahora vamos. sí. ¿Ven esta de los medios de vida? Sí, se Ok. ve. Bueno, los medios de vida es un término que tiene muchos conceptos. Es decir, se puede interpretar de muchas maneras. Por eso se dice que es un término polisémico. Tiene muchas conceptualizaciones, muchas acepciones. Pero en términos generales diríamos que los medios de vida son esos mecanismos que cada familia, que cada hogar, que las comunidades utilizan para enfrentar las amenazas que afectan o inciden sobre la vida misma de la familia, los hogares, las comunidades. Cómo esas amenazas en un momento determinado pueden afectar las fuentes de alimentos o cómo esas amenazas pueden afectar los ingresos económicos. Los mecanismos que utilizan las familias, pues son esos, lo que se denominan los medios de vida. Este es un término que ha tomado mucha trascendencia en los últimos tiempos porque se le asocia a problemas reales, problemas concretos que se viven en la sociedad guatemalteca y en la sociedad mundial, como por ejemplo seguridad alimentaria. ¿Cómo aseguramos los alimentos? ¿Cómo atendemos la pobreza? ¿Cómo aseguramos el acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica, drenaje? Y eso tiene que ver mucho con la manera en que cada hogar se organiza para asegurar su subsistencia. De eso hablan los medios de vida. Por lo general, cuando se describen los medios de vida, se habla entonces de perfil de los medios de vida, es decir, cómo un conglomerado social, una comunidad, enfrenta colectivamente esas amenazas. Es decir, cuál es el comportamiento promedio de los hogares en un espacio determinado para enfrentar o para asegurar su subsistencia. Y por ejemplo, en Guatemala, estos trabajos o estos perfiles de medios de vida los ha venido desarrollando la red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna, que a lo largo de su trabajo, pues ha podido identificar o perfilar los medios de vida en todo el país. No sé si ven este mapa. Sí, se Así logra ver. se logra ver. Sí, se puede observar medios de vida. Ok, gracias. Entonces, sucede que los colegas estos del ENFUSE, como se le conoce, perfilaron los medios de vida para Guatemala. Es decir, que en Jalapa, Chiquimula y Jutiapa tienen mecanismos de respuesta muy similares, pero que son bastante diferentes a la manera en que las comunidades de la parte media de Petén enfrentan esas mismas amenazas. Y esa parte media de Petén es diferente, digamos, a los perfiles de los medios de vida que hay en la costa sur, o en Izabal, o en el altiplano occidental. Es decir, la manera en la que se pueden identificar esa organización social en una relación muy estrecha con los bienes y servicios que generan los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, podemos ver
cómo los perfiles de medios de vida desarrollados por Enfuse son bastante similares a la manera en que se distribuyen los ecosistemas en el país. Este mapa que ven acá en el lado derecho, pues es el mapa de ecosistemas que elaboramos nosotros en el YARNA sobre las propias dinámicas de la naturaleza en términos de altitud sobre el nivel del mar, temperatura, precipitación, y cómo eso, que son factores eminentemente del contexto ambiental climático, pega perfectamente con no perfectamente pues, pero hay mucha similitud con los medios de vida. Y eso revela, de alguna manera, que en nuestro país y en muchos de los países del mundo hay una estrecha relación entre la sociedad y la naturaleza. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, viene de la naturaleza. Y ese traslape a veces es mucho más intenso y a veces es más tenue. Pero al final, es lo que se revela que hay una interacción muy fuerte entre la sociedad y la naturaleza. Una interacción que, pues, es parte de la misma historia de la evolución de la especie humana. La ciencia ha mostrado que los seres humanos, pues, tenemos un mismo punto de origen en el Cuerno Oriental de África, hace más o menos 200.000 años, perdón, hace así 200.000 años, que los seres humanos, tal como somos ahora, los hombres, las mujeres actuales, pues provenimos de una comunidad de 1.000, 10.000 personas que surgieron en esta parte de África hace 200.000 años y que son producto de diversas interacciones entre una serie de parientes cercanos que arrancan hace más o menos 6 millones de años con el surgimiento del primer bípedo, el primer ser vivo que empezó a desplazarse en dos pies, en dos patas. Y que a lo largo de la historia, pues, ha llevado al punto cúspide de la evolución, que es el Homo sapiens sapiens, el más sabio de todos los individuos del género Homo, el más sabio de los sabios. Pero que no aparece de la nada, sino es producto de la evolución de otras especies. Y también hay que destacar acá que en ese camino, pues, hubieron estos seres, estos primos, por llamarlos de alguna manera, pues fueron evolucionando en función de los cambios que se iban dando en la naturaleza, que lentamente se fueron adaptando a nuevas condiciones que se iban generando en el planeta. Cambios ambientales que afectaban la disponibilidad de recursos. Y en ese ínterin, pues, algunas especies tuvieron una mayor capacidad de adaptarse y otras no. De los parientes cercanos que se revela que se han extinguido, muy, muy cercano a nosotros fue el conocido como hombre de Neandertal, con el cual el Homo sapiens interactuó una buena parte del tiempo, unos 100.000 años. Pero al final se extinguieron. ¿Por qué? Porque no pudieron adaptarse a las condiciones o a la variabilidad climática que se vivía en esos tiempos. Fue la variabilidad climática y la capacidad de adaptación que tiene el ser humano el que nos permitió conquistar el planeta. Y entonces, desde hace 200.000 años, iniciamos un proceso de migración
por todo el planeta. De hecho, hoy se sabe que, por ejemplo, los abuelos, los que vinieron caminando desde Asia, Ese micrófono. los que vinieron caminando desde Asia hacia el continente americano, aprovecharon un fenómeno climático hace entre 40 y hace como 40.000 años para atravesar los océanos, una parte del océano Ártico congelado que permitió ingresar a lo que hoy llamamos el continente americano. Y en 1000 años, pues esos caminantes lograron adentrarse por todo el continente. Y hoy, pues prácticamente los seres humanos estamos presentes en todos los rincones del mundo, producto de nuestra capacidad de adaptarnos a condiciones ambientales diferentes. En Guatemala, por ejemplo, se ha documentado que a través de los vestigios que dejaron esos primeros caminantes, que fue más o menos hace 12.500 años que llegaron los primeros grupos nómadas a esta zona. Los vestigios mejor documentados de presencia humana en Guatemala están en un campamento de cazadores que se ubica en un sitio arqueológico que se llama Los Tapiales, que está ubicado en un lugar que ahora se conoce como la Piedra del Coyote, en el municipio de San Miguel Totonicapán. Allí los arqueólogos tomaron muestras de flechas, de carbón y de otros vestigios de huesos y lograron documentar que en ese campamento ya había presencia humana hace 12.500 años. Estamos hablando de 125 siglos. Y esos fueron los primeros caminantes. Obviamente, el entorno ambiental que encontraron era muy diferente al que tenemos ahora. Habían especies animales y vegetales presentes en esos territorios, probablemente muy diferente a la que podemos encontrar ahora. Los hallazgos de vestigios de mamuts y otras especies ya extintas en Huehuetenango sobre todo, revelan que hubo una interacción muy fuerte entre los primeros humanos y estos animales y otras plantas y las plantas que encontraron en su momento. Pero fue justamente ese entorno ambiental el que facilitó que muchos de ellos dejaran de ser nómadas y se sedentarizaran, es decir, se quedaron a vivir en estas tierras. Y para quedarse a vivir, pues obviamente necesitaban de buenas condiciones ambientales. Alguien me había silenciado, entonces por eso se cortó la charla mía, pero bueno. No sé si me escuchan ahora. ¿Se escucha bien? Escuchamos. Sí, se escucha Claro, Inge. Sí, al 100 Inge. Ok, entonces sucede que fueron estos caminantes los que se fueron sedentarizando, los que se fueron territorializando, los que empezaron a domesticar las plantas que habían en estos lugares. Y así domesticaron el maíz, el frijol, trigo y toda la base y todo lo que fue la base alimenticia de los pueblos que fueron surgiendo desde hace 125 siglos. Es decir, los primeros agricultores, los que fueron generando esos conocimientos básicos sobre cultivo, cómo cosechar, cómo manejar, cómo cocinar esos alimentos. Domesticaron algunos animales. El más significativo de ellos a la fecha es el chompipe, pavo, guajolote, chunto, coronel, ese pavo mesoamericano que
que forma parte de la dieta alimenticia de las culturas que viven en este país. Entonces, de esa relación entre el entorno natural, la flora y la fauna, las fibras, los tintes, las plantas medicinales, pues fueron creando condiciones para quedarse. Una vez se quedaron, pues cambiaron las relaciones sociales. No es lo mismo vivir como nómadas, es decir, vivir con poco, moviéndose para arriba y para abajo, cargando poco, cargando lo menos posible, cuando uno ya se territorializa, se sedentariza. Los seres humanos, una vez nos sedentarizamos, empezamos a acumular y tienen que cambiar las reglas sociales, las reglas del comportamiento, la división social del trabajo. Surgen las dinámicas de las reglas, de las normas. ¿Cómo vamos a hacer para vivir ahora que ya no nos vamos a mover? Hay que crear códigos. Y se cambian las reglas sociales del comportamiento. Y ese cambio en las reglas sociales también implica un cambio en las relaciones políticas. Porque al final de cuentas la política es la ciencia que estudia el poder. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad que tiene una persona, una familia, una organización o un grupo de personas o una institución de hacer que los otros hagan lo que yo quiero. La persona que logra hacer que ustedes hagan lo que ella quiere, esa persona tiene poder. Entonces, cambian las relaciones de poder, cambian las relaciones políticas, los nuevos códigos de conducta y empieza entonces una pugna por los bienes y recursos, los bienes y recursos naturales que estaban a disposición de las sociedades, de esos pueblos que iban surgiendo. Dan origen a las relaciones económico-productivas. Aquellas comunidades asentadas en lugares donde había mucha arcilla, aprendieron a hacer ollas, aprendieron a hacer comales, aprendieron a hacer vasijas y las tenían que cambiar. Entonces surgen las lógicas de la producción, del intercambio de bienes y servicios, los principios básicos del comercio actual, el trueque. Te doy vasijas de barro y me das flechas. Te doy pieles y me das semillas, etcétera, etcétera. Intercambios. Y esto va generando entonces, con el paso del tiempo, todo ese bagaje cultural, las historias y las tradiciones, que con el paso del tiempo van formando un sistema complejo basado en esa relación entre la sociedad y la naturaleza. Un sistema complejo que ahora denominamos territorialidad, que denominamos identidad, y que en Guatemala pues está fuertemente arraigada. Lo vemos, por ejemplo, en la identidad que defienden los gallos de Zacapa. Lo vemos, por ejemplo, en la identidad que defienden los peteneros, los príncipes azules, los superchivos. Pero eso es todo un arraigo cultural, es decir, no surge de la noche a la mañana, es una construcción social. Una construcción social basada, por ejemplo, en los días de plaza. Esos días cuando la gente se reúne en una comunidad determinada para hacer intercambios productivos, para hacer trueques, para compraventa, pero también para el intercambio de información. Hoy se le denominan clústeres, distritos, encadenamientos, flujos y mercados, pero eso tiene un arraigo que se pierde en el tiempo. Hoy, por ejemplo, San Cristóbal Totonicapán San Francisco el Alto, perdón, es un mercado muy potente, muy fuerte, pero ya era un mercado incluso antes de que llegaran los españoles a esta parte del mundo. Muchos de los mercados actuales están asentados en esas relaciones que se construyeron muchos siglos atrás. Está el tema de la división política y administrativa, cómo surgen los municipios, cómo surgen las
las aldeas, los cantones, los parajes, los departamentos, que es un tema también bastante fascinante porque tiene que ver con las relaciones de poder. ¿Cómo se distribuyen las poblaciones en el espacio? ¿Por qué ese pueblo está asentado precisamente en ese lugar? Tiene una historia y tiene una razón que lo justifica. Están las redes sociales, no Facebook, no Twitter, no, el tejido social, la relación entre familias, entre amigos, que tienen ese arraigo territorial. Pero todo eso está amarrado en función de la disponibilidad de bienes y servicios ambientales. Esos bienes y servicios que generan los ecosistemas. Recuerden que un ecosistema está basado en estructura, composición, qué especies hay en él, cómo se relacionan esas especies y qué funciones cumple ese ecosistema. Siendo actualmente uno de las funciones mejor, que debería valorarse, digamos, de mejor manera, el agua. Y esa disponibilidad de agua está muy amarrada a las dinámicas de las cuencas. Entonces, cuando vemos nuestros medios de vida, cómo vivimos, cómo nos organizamos y cómo enfrentamos las amenazas, tenemos que verlo también desde esta otra lectura. La territorialidad, la identidad y todo ese sistema complejo que sustenta lo que somos o lo que creemos que somos, que es nuestra identidad. Cada uno debería preguntarse qué es, a dónde pertenece y cómo lo va a defender y cómo se va a preparar para enfrentar las amenazas que inciden sobre su territorio, sobre su identidad y entender muchas de estas relaciones que son bastante complejas y que tienen que ver básicamente con la lógica del desarrollo, que está amarrado a la vez a las lógicas del bienestar, cómo este sistema va a moverse en el tiempo sin dejar de generar bienestar. ¿Bienestar para quién? Para los que viven en el sistema. Y ese desarrollo, pues uno de los grandes fundamentos es que debe proporcionar crecimiento económico, que debe ser multifuncional, que es una de las lógicas sobre las cuales se apuntalan muchas de las políticas de nuestro país. Pero hay otros tipos de desarrollo, el desarrollo político, democracia, gobernabilidad, temas que son bastante, digamos, poderosos, con mucha significancia, pero también siempre están en el debate nacional de cómo se van a terminar de abordar, cómo vamos a terminar de desarrollar como una sociedad verdaderamente democrática o una sociedad gobernable. Una sociedad que tenga una cohesión social, que tenga una cohesión territorial, que si bien la tiene en sus distintos territorios, todavía no la logramos alcanzar como país, que es una de las tareas pendientes. O ese tema que se ha puesto muy de moda desde finales del siglo pasado, que es el del desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a hacer para valorar verdaderamente el aporte de los bienes y servicios ambientales? ¿Y cómo vamos a asegurar que vamos a contar con esos bienes por el resto de nuestra vida? No solo la nuestra, sino de las generaciones que vienen atrás de nosotros. El tema del desarrollo cultural, el reconocimiento. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vamos a tener un espacio privilegiado en el contexto de la sociedad en la que vivimos? ¿Van a reconocer mi identidad? Y ahora, digamos que en los últimos años se ha puesto mucho en el debate de la opinión pública el tema de las identidades, no solo las identidades culturales, sino identidades de otro tipo. Y esto es el espacio y la realidad en la que estamos viviendo. Y ese es el espacio y la realidad en la que ustedes, jóvenes, van a seguir viviendo.
Y aquí van a hacer ustedes sus familias y aquí se van a desarrollar. Van a buscar permanentemente el bienestar en un entramado de realidades, de dinámicas muy complejas. Pero eso es donde estamos, ese es el lugar donde vivimos. Ese es en el espacio donde la naturaleza nos genera condiciones para que la sociedad pueda desarrollarse en diferentes ámbitos, sociales, económicos, político-institucionales. Es decir, lo que ha construido el ser humano sobre la base de los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza. A esta interacción con esos componentes, nosotros en el Yarna pues le hemos encontrado, digamos, una manera de ordenarlo para poder estudiarlo. Y básicamente partimos de que hay una dinámica natural que impacta sobre lo que sucede en lo societal, en lo construido por los humanos. Y para eso nosotros utilizamos una plataforma que denominamos el sistema socioecológico, que es una base analítica que nos permite conocer cómo se dan esos flujos de bienes y servicios entre la naturaleza y la sociedad. Cada uno de nosotros, como miembro de la sociedad, pues necesita bienes y servicios ambientales para vivir. Agua, aire. Pero también la sociedad genera desechos y esos desechos van a dar a la naturaleza. Y es la misma relación que se da en el otro lado, de la naturaleza a la economía. La naturaleza proporciona bienes y servicios ambientales que la economía explota, utiliza, maximiza para generar bienes y servicios que le sirven a la sociedad, que la sociedad consume. Pero esa economía también requiere de la mano de obra de la sociedad para poder hacer funcionar sus procesos productivos. Esa economía necesita de la sociedad para que la sociedad consuma los bienes que genera. Y esa economía es la que genera también una serie de desechos, de productos que cuando se liberan, pues contaminan y degradan el ambiente natural. Hay una relación muy estrecha entre la naturaleza, la sociedad y la economía. ¿Y qué rol juegan las instituciones? Pues en un plano ideal, la institucionalidad debe jugar ese papel de árbitro para que la relación entre la sociedad, la economía y la naturaleza sea lo más equilibrado posible. Pues entendiendo de esa manera la relación o planteándola desde esta lógica, perdón, esta lógica de sistema, pues podemos entender de mejor manera cómo todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos depende de la naturaleza. En un enfoque de teoría de sistemas, donde pensamos y vemos el sistema como una manera de representar la sociedad que tiene sus límites, tiene sus componentes, sus interacciones entre los componentes, y tiene entradas, tiene salidas. Y eso lo podemos analizar desde diversas perspectivas. Aquí ya entra, digamos, el tema del abordaje científico de esta realidad en la que vivimos y de esta realidad que tenemos que explicar para poder también contribuir a resolver los problemas que esta relación tiene. Y uno de los grandes problemas que estamos enfrentando es justamente el del cambio climático. Porque al final de cuentas, el cambio climático es un fenómeno natural inducido por las actividades humanas que está afectando, está ingresando al sistema país, es decir, es una flecha de ingreso, de entrada al sistema país, y que va a afectar y está afectando las relaciones entre los componentes, donde el que más está siendo
afectado, digamos, es el componente natural, pero las afectaciones naturales impactan en la economía, impactan en la sociedad. Y si impactan en la economía y si impactan en la sociedad, pues hay que tomar decisiones de carácter político para revertirlas. Entonces también el cambio climático impacta en lo político institucional. Lo vamos a ver cómo. Miren, como les decía, el cambio climático afecta las dinámicas ambientales, afecta ese conjunto de circunstancias en que todos los seres vivos desarrollan su vida, desarrollan sus actividades. Y al hablar de ser vivo, podemos hablar de plantas, de animales, de bacterias, de virus. Bueno, los virus no, porque no son seres vivos, pero bueno, los hongos, etcétera. Y en ese ambiente natural, como les decía, hay condiciones ambientales y recursos naturales. Un recurso, visto desde esta perspectiva, es esa cantidad de materia o energía que necesitamos para vivir. Todos los seres vivos. Una planta necesita agua, un animal necesita agua, una planta necesita radiación solar para vivir. Y eso está en el ambiente. Un animal necesita plantas para consumir y esas plantas están en su entorno. Los seres humanos necesitamos aire para respirar, agua para tomar, alimentos para tener energía. Y esos alimentos básicamente están constituidos por plantas y animales. Necesitamos fibras para vestirnos y esas son plantas. O en los últimos tiempos, pues necesitamos ahora que están de moda los plásticos, la ropa sintética, pues esa ropa viene de los plásticos y los plásticos son productos industriales generados a partir de materiales, de minerales que se encuentran en el subsuelo. Todo lo que hacemos está en el planeta. Del exterior del planeta únicamente recibimos energía solar, radiación electromagnética y nada más. Todo lo demás viene del interior del planeta. Entonces vemos condiciones ambientales como la temperatura, la humedad del suelo, la humedad del ambiente y estos recursos que están disponibles en la naturaleza. Entonces, como les decía, estos recursos pues básicamente son los que forman nuestros cuerpos. El calcio de nuestros huesos viene de la naturaleza. Las fibras de nuestros músculos son proteínas constituidas por elementos que hemos adquirido de la naturaleza. La energía con la que comemos, con la que caminamos, con la que masticamos, pues la obtenemos de otras fuentes. Es decir, el medio ambiente es lo que sustenta la vida en el planeta. ¿La vida de quién? De todos los seres vivos. Y por eso es que son importantes las condiciones ambientales. Porque si bien es cierto, nosotros no podemos usar las condiciones ambientales, esas condiciones ambientales condicionan nuestra vida. Un suelo con mucha humedad es el paraíso para una lombriz de tierra. Pero si las condiciones ambientales cambian y el suelo pierde humedad, la lombriz de tierra se ve en problemas. Es decir, la lombriz de tierra no vive de la humedad, pero vive de las condiciones de humedad en el suelo. Lo mismo sucede con las semillas. Acuérdense del experimento que hicieron en el curso de Ciencias Naturales cuando pusieron a germinar la semilla de frijol en el algodón humedecido. En condiciones de humedad, todas las semillas germinan. Si no hay humedad, las semillas no germinan. Y así podemos encontrar decenas de cientos de ejemplos, ¿verdad? Y volver a este tema. La variabilidad climática está asociada a los cambios en las condiciones ambientales. Y esa variabilidad climática afecta la disponibilidad de recursos, las características del suelo,
la disponibilidad de flora y fauna, la disponibilidad de nutrientes minerales. Y esa afectación impacta en los medios de vida. ¿De quién? De todos nosotros. Por eso es importante tener claro que el cambio climático, asociado a esa variabilidad climática, pues va a afectar grandemente la manera en la que nos hemos venido relacionando con la naturaleza y entre nosotros mismos en los últimos 100, 200 años. Pero eso está cambiando y está cambiando de una manera muy fuerte. Y por eso creo yo que es importante que ustedes, pues, en principio tengan claridad sobre esto que está sucediendo y de pronto puedan empezar a enfocar sus investigaciones en estos temas. El clima, pues, lo determinan los factores cósmicos y los factores atmosféricos. El clima, por ejemplo, es un producto de la radiación solar, de la rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol, en donde juega un papel importantísimo el grado de inclinación de la Tierra con respecto al Sol, que en los últimos tiempos lo ha estado haciendo con un ángulo de inclinación de 23.5 grados, no gira perpendicular. Esa inclinación y ese viaje alrededor del Sol que tenemos cada año, pues es lo que marca las estaciones. Y las estaciones son las que marcan los sistemas productivos de los cuales depende la mayor parte de la población del mundo. Guatemala es un país que depende grandemente de sus sistemas productivos. Muchos de esos factores están determinados entonces por las masas de aire. Hoy estamos siendo afectados por un frente frío, es decir, cómo se mueven las masas de aire en el planeta. Las nevadas que vemos ahora en los Estados Unidos, Houston o el estado de Texas, cubierto de nieve, pues tarde o temprano, por el movimiento de las masas de aire, también vamos a empezar a ser afectados nosotros. Somos afectados por las corrientes marinas y por el relieve del suelo. Un ejemplo de la manera en que el relieve del suelo modifica el clima, pues lo vemos en Guatemala. La cadena volcánica en el Pacífico, pues es la que detiene toda la humedad que entra del océano, y los volcanes concentran esa humedad. Buenas noches, ingeniero. Y concentran la humedad en el sur, en eso que... Perdone, doctor, creo que silenciaron a todos por algunos compañeros que estaban hablando ahorita y creo que lo silenciaron a usted también. Gracias, Luis. Entonces, no sé dónde me quedé, pero estábamos hablando de esas masas de viento que ingresan tanto desde el sur como desde el Mar Caribe y a esas cadenas montañosas que detienen la humedad, generando, como vemos en este mapa, la zona donde hay mayor concentración de agua en el país. Las regiones con el color azul oscuro, pues caen entre 6 y 8 metros de lluvia por año. Y eso hace que esas regiones haya una alta disponibilidad de agua. Contrario a lo que sucede en el centro del país, donde en color amarillo vemos las regiones más secas. ¿Producto de qué? De las formas de la Tierra que inciden en esa dinámica climática que influye en los seres vivos. Y lo ha hecho desde que el mundo es mundo y desde que hay vida en el planeta, que es más o menos, son 3.500 millones de años de vida en el planeta. Entonces, esa relación ha sido fundamental para la vida. Actualmente estamos viviendo un cambio climático, del que sabemos muy poco. Sin embargo, lo que sabemos es que este cambio que estamos viviendo actualmente está fuertemente apuntalado por
el desarrollo de actividades humanas que contribuyen a que haya una mayor concentración de determinados gases como dióxido de carbono, como metano, como vapor de agua en la atmósfera, que está haciendo que cambien las condiciones del efecto invernadero, que son las que hacen que la vida sea posible en la Tierra. El problema del cambio climático no es el efecto de invernadero. El problema del cambio climático es el calentamiento global que se ha generado a partir de esa emisión de más gases de efecto invernadero. Y los estudios de los últimos 20 años han demostrado que esa emisión de gases de efecto invernadero pues es generada por actividades humanas, especialmente las que se generan en los países más industrializados del planeta. Así que estamos en estos días, en estos años, en estos tiempos, en este siglo, pues afectados por una variación climática que se atribuye a la actividad humana. De forma directa o indirecta, los seres humanos somos culpables del calentamiento global que estamos viviendo. Aunque es cierto que en épocas anteriores han habido calentamientos globales. La Tierra ha cambiado significativamente su clima desde hace 4.500 millones de años que surgió el planeta hasta nuestros tiempos actuales. Es decir, hemos vivido en un permanente cambio climático. Y una de las grandes bondades que tiene la vida es que los seres vivos hemos ido aprendiendo a adaptarnos a esos cambios climáticos. Cambios climáticos que han sido generados en buena parte por las dinámicas mismas de la corteza terrestre, los movimientos de las placas tectónicas, y que se siguen dando. Es decir, por eso no es de extrañar que de cuando en cuando hayan temblores, hayan terremotos, porque la Tierra se sigue moviendo. Y lo va a seguir haciendo porque esa es su dinámica. Y los climas van a ir cambiando y se van a ir moviendo. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros este cambio climático? Si no somos un país industrializado, si somos uno de los países que tienen de las economías más pequeñas del mundo, ¿cómo nos va a ir a nosotros en este proceso? Que es una de las grandes dudas. Nosotros pues hemos trabajado en el YARNA estudiando el cambio climático, no en todo el planeta, sino fundamentalmente en el trópico. ¿Por qué en el trópico? Porque es ahí donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nuestro clima, el clima de nuestro país, está determinado por tres grandes factores. La migración de la zona de convergencia intertropical, que es justamente esa franja, una zona de baja presión atmosférica que se mueve anualmente entre la cintura del planeta, alcanzando su posición más hacia el sur en enero y su posición más hacia el norte en julio, y es la que lleva y trae humedad por la región tropical del mundo. En sus extremos, tanto en el norte como en el sur, encontramos desiertos. En el norte, los desiertos de Sonora, los desiertos mexicanos, en África, el desierto del Sahara, los desiertos árabes, los desiertos chinos, y al sur, el desierto de Atacama, el desierto del Kalahari, o los desiertos australianos. Es decir, es esa zona de convergencia intertropical la que lleva y trae humedad y lluvia en esta parte del mundo. Y es esa relación entre cuándo migra la zona de convergencia intertropical la que genera el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Y eso está supeditado por la temperatura que se pueda dar en un momento determinado en las aguas del Pacífico ecuatorial. En esta gráfica vemos en el lado izquierdo el continente asiático y en la parte americana, que es la que nos corresponde. Las aguas cálidas, por lo general, vienen del este asiático y se enfrentan a las aguas frías que provienen de la Antártida
y emergen enfrente de las costas de Perú y Ecuador, y son las que contienen esas aguas cálidas del Pacífico, del Pacífico. Cuando ese encuentro entre aguas cálidas y aguas frías se da en la mitad del Océano Pacífico, pues hay un ciclo, un año climático normal, como el que vimos anteriormente. Es decir, la zona de convergencia intertropical tiene ese comportamiento. En un momento determinado, y por razones que la ciencia todavía no ha podido comprender, las corrientes oceánicas que vienen de la Antártida cesan, paran, ya no se movilizan. Y entonces las aguas cálidas del Pacífico llegan hasta las costas americanas. Cuando ese fenómeno se da, la zona de convergencia intertropical no migra, no se mueve, se queda parqueada sobre la América del Sur. Cuando eso sucede, a los sudamericanos les llueve toda el agua que iba a moverse en la ruta de migración de la zona de convergencia intertropical. Mientras que a nosotros, en el extremo norte, pues tenemos aumentos de temperatura y una disminución de la precipitación. Dicho en otras palabras, cuando hay condiciones del Niño, en Mesoamérica tenemos sequías, pero en América del Sur tienen inundaciones. En un momento determinado, emergen otra vez las aguas frías que vienen de la Antártida y entonces hacen retroceder las aguas cálidas mucho más hacia el este. En ese momento la zona de convergencia intertropical se libera y se mueve hacia el norte, hacia su posición más hacia el norte. En ese momento estamos en condiciones de la niña. Y cuando hay niña, en Mesoamérica, o sea, la parte en donde estamos nosotros, hay una disminución de la temperatura y hay un aumento de la precipitación. Pero en América del Sur tienen sequías. Hay un efecto contrario. El problema que estamos enfrentando es que el Océano Pacífico se ha ido calentando. Con el fenómeno del calentamiento global, el Océano Pacífico ha ido incrementando su temperatura. Y eso son malas noticias. Cuando la Agencia Estadounidense del Océano y la Atmósfera ha estado tomando temperaturas en el Océano Pacífico desde más o menos antes de 1950. Y han creado el índice oceánico El Niño. Y ese índice oceánico que se mide permanentemente indica que, como vemos en esta gráfica, cada vez tenemos incrementos más fuertes en la temperatura de las aguas del Pacífico. Estos son los datos hasta el 2018. Y vemos que cada vez las temperaturas son más altas. Esto quiere decir que las aguas del Océano Pacífico se están calentando. Y si las aguas del Océano Pacífico se calientan, eso implica que nosotros cada vez vamos a tener más sequías. Y ese incremento en ¿Cómo es, ingeniero? No entiendo esa parte. Acá. ¿Dónde te quedaste? Aquí, esto sí lo tenés claro. Cuando sube la temperatura sí. del océano... Cuando sube la temperatura en el Pacífico, indica sequía. Y si fuera en el Atlántico, o como fuera. Esa es como la duda. A ver, volví a preguntar, por favor. Usted dice que si sube la temperatura en el océano Pacífico, indica de que puede haber sequía en nuestro territorio. Eso dijo. Sí. Entonces, ¿cómo puede influir eso? Sí, esa es como la duda. Ok, qué bueno que preguntaste porque sí pude tomar agua. Mira, en esta gráfica, aquí tenemos la línea de la temperatura promedio, digamos, no.
Esta debería ser la temperatura promedio de las aguas del Pacífico. Cuando la temperatura promedio sube medio grado, implica que vienen problemas de sequía. Implica que la zona de convergencia intertropical no va a migrar. Si la zona de convergencia intertropical no migra, lo más probable es que estemos enfrente de un fenómeno del Niño y eso tiene implicaciones de sequía para la región donde nosotros vivimos. Si la temperatura del Océano Pacífico disminuye medio grado o un grado y medio con respecto al promedio normal, estamos en presencia de fenómenos de la Niña, ¿sí? Como vemos acá. Entonces, cada vez que la temperatura sube 1 grado centígrado por encima del promedio, pues se presentan los fenómenos. Lo que vemos es que en la medida que se está calentando el Océano Pacífico, cada vez los picos que se alcanzan son más altos. Y en la medida que estos picos sean más altos, las sequías son mucho más fuertes. 2015, 2016 tuvimos sequías muy fuertes. 97, 98 tuvimos incendios muy fuertes, hubieron sequías muy fuertes. Lo mismo que en el 82, 83, 72, 73. Pero lo que vemos acá es que cada vez estos son más intensos y son más frecuentes. Contrario a lo que sucede con los fenómenos de la Niña. Cada vez la temperatura ya no baja tanto. Digamos que su máxima expresión en descenso de temperatura en las aguas del Pacífico fue de -2. ¿Sí? Y otra como consulta o duda, usted está haciendo referencia en el Océano Pacífico, pero ¿repercute también alguna alteración en temperaturas del Océano Atlántico? Totalmente. Hay un fenómeno que los meteorólogos y los climatólogos llaman teleconexiones entre lo que sucede en el Pacífico y lo que sucede en el Atlántico. Lo que pasa es que los cambios de temperatura en el Atlántico tienen una menor incidencia sobre lo que pasa en Guatemala. Por eso nosotros hemos enfocado más nuestra atención al tema de lo que sucede en el Pacífico. Las afectaciones que hay en el Océano Atlántico inciden con mayor fuerza en Europa y en el norte de América. No nos afectan tanto a nosotros, pero igual hay afectaciones muy fuertes. Muchas de ellas derivadas del calentamiento de las aguas del Atlántico, que tiene que ver con los huracanes, pero también con los niveles de salinidad del mar. Y esos niveles de salinidad tienen que ver con los flujos de las corrientes marinas, que también tienen una parte muy fuerte de incidencia, digamos, de afectación sobre el clima global. Pero sí hay cambios en el Atlántico Norte. Lo que pasa que por efectos de presentación y por facilidad de explicar lo que estamos viviendo, por lo menos a mí se me hace mucho más fácil hacerlo desde lo que pasa en el Pacífico, porque somos muy sensibles a la presencia del Niño y la Niña, sobre todo nuestros productores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de los desarrollos de la ciencia y la tecnología, los productores de granos básicos en este país siguen dependiendo del ciclo de las lluvias. Si llueve, pues hay posibilidades de cosecha. Si no llueve, las condiciones son críticas. Si hay niño o hay niña, implica, digamos, situaciones críticas para los productores. Por ejemplo, cuando hay niño, un productor en promedio pierde el 60% de su potencial producción. Pero si hay niña, en algunos casos también las pérdidas son altas por excesos de humedad.
Y algunos productores han reportado pérdidas de hasta el 80% de su producción por exceso de agua, por exceso de humedad. Entonces, la influencia de la variabilidad climática tiene un impacto muy fuerte en los medios de vida. Y aquí tal vez es interesante señalar esto. Después de un niño muy intenso, vamos a regresar a esto. Después de un niño muy intenso, siempre vienen 2 o más niñas. Después de un niño intenso, 2 niñas intensas. Después de un niño intenso, 2 niñas intensas. Y esto, pues, obviamente, a nosotros que estudiamos las dinámicas de producción, las dinámicas de variabilidad climática, nos preocupa, porque tiene un impacto muy fuerte en la seguridad alimentaria, porque tiene un impacto muy fuerte en los medios de vida. Y es que cuando hay variaciones en el ambiente natural, cuando cambia mucho, es decir, ya producto de un cambio climático, pues a todos los seres vivos nos quedan 3 chances. O migramos, o nos adaptamos, o nos extinguimos. Muchos de los cambios que están reportando los productores y los habitantes, los guatemaltecos que viven en las áreas rurales, incluso en las urbanas, a los que hemos consultado, reflejan apariciones o desapariciones de especies. Por ejemplo, los zompopos de mayo, que eran unos indicadores de la entrada del invierno, pues prácticamente cada vez es más difícil poder encontrarlos. Los cambios en los procesos de floración de las especies arbóreas también están generando afectaciones en los medios de vida. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil poder encontrar, por ejemplo, para las comunidades que hacen viveros forestales, que recolectan las semillas, los conos antes de que revienten, ahora les es muy difícil poder predecir el momento en que hay que ir a cosechar esos conos. A veces cuando llegaron, ya los conos reventaron, ya liberaron la semilla. ¿Por qué? Porque las plantas y los animales también se están adaptando a esos cambios en las condiciones ambientales. Animales y vegetales están en procesos de adaptación. Los animales han migrado y otros se han extinguido. Al que no le ha caído todavía el 5 que tiene que adaptarse o migrar, a ese asume de ser el Homo sapiens sapiens, el más sabio de todos los sabios del grupo Homo. Habría que ver qué tan sabios somos entonces. ¿Por qué? Porque con la variabilidad climática, con el cambio climático, nuestros abuelos sobrevivieron migrando. La pregunta es, ¿vamos a poder migrar nosotros? ¿Migrar a dónde? Si ya no podemos migrar, ¿qué nos queda? ¿O nos adaptamos o nos extinguimos? Entonces ahí, digamos, el reto clave es cómo nos vamos a adaptar a estos cambios climáticos que se están dando, a esa variabilidad climática que estamos enfrentando. Y ahí está, digamos, la gran... ¿Por qué? Porque, miren, en abril más o menos se hablaba de esto, que lo que estamos enfrentando ahora con el coronavirus no es nada con lo que se viene. Es decir, este es el round preliminar, como decía la caricatura esta de The Economist. El cambio climático está ahí ya, listo. Y esta otra. ¿Estás seguro de que solo... bueno, si te lavas las manos vas a estar bien, dice, para enfrentar el coronavirus. Pero luego viene la recesión económica y atrás de ella el cambio climático. Y atrás del cambio climático, el colapso de la biodiversidad. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esos cambios? Y aquí es donde es importantísimo, digamos, entender cuáles son nuestras opciones reales. Como especie, como
como personas formadas técnicamente para poder encontrar respuestas a estos problemas, al reto de la adaptación. Porque o nos adaptamos o vamos a desaparecer. Y por eso el tema del rol de la ciencia es importantísimo. Es decir, ¿cuál va a ser la capacidad de la ciencia, de los científicos, de los técnicos científicos para encontrar respuestas a estos problemas? Es decir, ¿cómo podemos recurrir a ese conjunto de conocimientos que hemos acumulado a lo largo de los 200.000 años que tenemos de estar presentes en este planeta para proponer respuestas a esta situación que estamos enfrentando? ¿Cuáles van a ser los principios, las leyes que vamos a usar para poder enfrentar estas dinámicas? En esa interacción que tenemos que tener entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Porque miren, un ejemplo claro. La ciencia que estudia las dinámicas de los seres vivos y su relacionamiento con su medio ambiente es la ecología. Y la ecología siempre se había visto como una ciencia natural. Sin embargo, ahora hablamos de ecología humana, hablamos de ecología cultural. Y aquí estamos viendo entonces que ya no es solo una cuestión de especies silvestres, de parques, de ecosistemas naturales. No, esa ecología que se vive en los sistemas societales, de economía y ecología. ¿Por qué? Porque al principio, digamos, la economía ignoraba o veía al planeta como el cuerno de la abundancia. Sin embargo, ese cuerno de la abundancia no es tal, tiene límites. Los ecosistemas naturales tienen límites para en su capacidad de generar bienes y servicios ambientales. Y eso lo tiene que entender la economía. Y entonces hoy hablamos de una economía ecológica. Ya vemos esa interacción entre cómo vamos a hacer para balancear las relaciones naturales con la capacidad de producir bienes. Y ya no solo naturales, sino la capacidad que tienen los sistemas económicos de generar bienes y servicios para consumo en la sociedad. Y luego viene la ecología ya en el tema de las tensiones, de las luchas por el poder. Y tal vez el ejemplo más interesante es el que nos ha presentado el Papa Francisco en Laudato Si, cuando introduce el término de ecología integral. De cómo buscar esa armonía entre los bienes y servicios que genera la naturaleza, el bienestar de la sociedad, una economía que esté más adaptada a esa capacidad que tiene la naturaleza de dar bienes y servicios ambientales, de limitarlo, digamos, y que las relaciones de poder basadas en ese equilibrio entre economía, sociedad y naturaleza, pues sean armónicas. Nos vemos ya, digamos, una interacción cada vez más fuerte entre las ciencias. Y eso creo que es importante. Hoy, por ejemplo, hablamos de antropología del cambio climático, justamente con la historia esta que les conté del ser humano surgiendo en África y ocupando todo el mundo, aprovechando su capacidad de adaptación. Tenemos que hablar de sociología del cambio climático y ahí entran los medios de vida. Cómo desde la teoría de sistemas podemos ayudar a entender esos flujos de bienes y servicios que se generan a diferentes escalas. A escala país, a escala municipio, a escala departamento, a escala finca. Y ese entramado poder explicarlo en función de esa variabilidad climática, incluso con sus entradas y sus salidas. Es decir, cómo desde la teoría de sistemas podemos explicar esa realidad en la que estamos viviendo, cómo la podemos modelar, porque si la podemos modelar, la podemos explicar. Y si la podemos explicar, podemos hacer propuestas para transformar esa realidad. Y ahí viene entonces ya para ir cerrando el tema de... Ahora,
¿Cómo enfoco mi trabajo de graduación? Como decía al inicio, pues tal vez un 5% tiene claro de por dónde va a ir su trabajo de graduación. Entonces, un poco esta charla va dirigida al 95% que no tiene certeza todavía de por dónde hacer su trabajo de graduación. Ese es un gran signo de interrogación. ¿En qué enfoco mi trabajo de graduación? Y un poco la idea de esta charla, como lo hablamos con Luis, es justamente, bueno, ayudarles a visualizar algunas potenciales salidas a estos temas. La afectación del cambio climático, digamos, sobre la producción de semillas. Semillas para temporadas, semillas que sean adaptadas a bajos niveles de humedad. La producción de pastos, la producción de, no sé, de frutos, los procesos de adaptación o las respuestas que nos puedan dar las la agricultura controlada en ambientes semicontrolados o en ambientes plenamente controlados. Cómo ayudar a las comunidades a entender las bondades de estas técnicas. Para los que están interesados en el agua, por ejemplo, cómo utilizar energías renovables para llevar agua de donde está a donde se necesita, porque eso requiere un enorme consumo de energía, donde está el agua, donde se necesita. ¿Qué papel pueden jugar las energías renovables? Tema propios de ecología, pues, es decir, las afectaciones de esta variabilidad climática sobre determinadas especies, sobre determinado tipo de fauna o flora, cómo el cambio climático está afectando la disponibilidad de bienes y servicios ambientales o cómo se están transformando los ecosistemas, a las afectaciones en la economía o los impactos de la economía sobre el medio ambiente con la generación de desechos, la contaminación y degradación de los suelos por deposiciones de químicos, no sé, de cualquier contaminante, ¿no? O pueden ir al tema de las relaciones políticas, el rol de los gobiernos municipales, por ejemplo, o la responsabilidad social empresarial, que es otro tema, que podría abrir ese espacio de una obligada reconversión de ciertos productos o de ciertas relaciones políticas o de ciertas actitudes sociales hacia el entorno natural, tratando de buscar y de encontrar señales para poder transformar nuestra realidad, para llevar bienestar, para llevar desarrollo y fundamentalmente para mantener ese compromiso intergeneracional a la espera de que las futuras generaciones también puedan tener acceso a bienes y servicios ambientales de los cuales nosotros disfrutamos. Entonces, el panorama es ancho. Lo importante acá es mantener el rigor científico, el rigor académico como la base de sus trabajos y el entender que todo el bagaje de conocimientos que han recibido a lo largo de estos años es fundamental para usarlo ahora que están haciendo sus trabajos de graduación. Y mientras mejores sean esos trabajos de graduación, pues la sociedad guatemalteca se los va a agradecer. Y la universidad también, porque le van a poner un poco de brillo a su capacidad de formar buenos técnicos, buenos científicos, buenos expertos, sea en ciencias ambientales o en ciencias agrícolas, a su capacidad de formar ingenieros. Porque al final de cuentas, un ingeniero, una ingeniera, pues tiene su raíz, el término tiene su raíz en el ingenio, en el motor que mueve esos cambios, en el motor que dinamiza las transformaciones. Entonces, ingenieros, ingenieras con ingenio. ¿Ingenio para qué? Para transformar la realidad, para ayudar a que vivamos en un mundo mejor. El reto está ahí y yo les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Luis. Bien, muchas gracias Gracias. por su Gracias.
Gracias. Quisiera saber si tenemos todavía unos minutos para responder alguna pregunta, dar unos minutos para que pudieran escribir en el chat si alguien quisiera que el doctor nos puntualizara algo. Pueden escribir ahora mismo en el chat. Por mi parte, tal vez me gustaría enfatizar algunas líneas generales de lo que fue la presentación. Me parece excelente que empecemos a pensar que no estamos aislados. Podremos ser pequeños, pero nunca estar aislados de lo que es la sociedad, de lo que es el ambiente general, ¿verdad? Todo está conectado. Cada acción que nosotros tomemos tiene una repercusión no solo en la parcela, no solo en lo que vemos, no solo en mis tomates, en mis chiles, en mis pollos, sino que tiene una repercusión, digamos, en otras áreas, más allá de lo que es el cerco que yo tengo ahí enfrente, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver más allá, tratar de abordar las problemáticas en su integralidad y hacer planteamientos cada vez más sustantivos, ¿verdad? Por supuesto, esto no es fácil, por supuesto que esto pues lleva tiempo, posiblemente para muchos de ustedes sea su primer ejercicio de investigación, su primer ejercicio profesional, ¿verdad? Su trabajo de graduación, y si están sintiendo alguna dificultad es porque fácil definitivamente pues no es. Entonces, esperamos un momentito si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna consulta más. Si no, pues Hay una mano levantada ahí. veamos adelante, Alfredo, por favor. Sí, sí, buenas noches, mucho gusto. Yo soy el profesor del curso de climatología en la sede de Escuintla y me enteré de esta conferencia y cabal invité a mis estudiantes, pero me gustaría saber si hay opción de conseguir la grabación de esta conferencia. Pues tengo otro grupo también que me gustaría que ellos tuvieran acceso a esta conferencia, pues me pareció un tema interesante para los muchachos de climatología, ¿verdad? Aunque no es para trabajo especial, pero por lo menos todos los conceptos que dio el ingeniero más me llamaron la atención y me gustaría ver si es posible que se pueda compartir el video. Gracias. Sí, la actividad está quedando grabada y para poder acceder al video, pues solo tienen que ingresar. Yo les diría unos minutos después de que finalicemos o mañana, tal vez para que no estén ahí esperando, que ingresen ahí al link. Como ya forman parte del grupo, pues van a poder descargar la grabación que queda ahí mismo en el grupo, ¿verdad? En el equipo, para que la puedan descargar y compartir a los estudiantes. Vamos a ver si la conseguimos también en formato MP3 o en video, ¿verdad? Sí, MP3. Y la vamos a subir al canal de facultad que se llama, en YouTube, que se llama Ventana Tecnológica. Entonces también a través de ese canal de YouTube de facultad van a poder colocar esto en una etiqueta en los portales de sus cursos y eso pues va a agilizar. Esas son las dos alternativas que les puedo dar ahora mismo. Ahora se escriben en YouTube Ventana Tecnológica FCAA de Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas. Ahí les sale el canal y ahí tenemos muchos videos. Tenemos una presentación del YARNA que puede ser de interés también para los estudiantes que vayan conociendo el instituto. Y pues este sería el segundo que lo vamos a poner vinculado al del YARNA para que lleve una secuencia que se les facilite encontrar los materiales. Eso sería, profesor, y muchas gracias por su presencia y por haber invitado a sus estudiantes. Veo que tiene alzada la mano Sebastián Scholl. Adelante, Sebastián, por favor. Felicitar al ingeniero Raúl por su exposición. Creo que es un tema muy importante conocer ahora, digamos, de hoy en día por la situación de que ya hay factores climáticos que afectan no solo a la agricultura, sino que también a cualquier tipo de especie, ¿verdad? Entonces, yo siento que sí es un bonito tema como para proyecto de grado y tal vez me gustaría que ampliara un poquito el tema de resiliencia, algo así que he escuchado, pero no tengo muy claro el concepto, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien.
Ok. ¿Respondemos, Luis, o cómo va el coso? Sí, le agradezco, doctor, si nos pudiera usted clarificar sobre el tema de resiliencia aplicado a la agricultura en la actualidad. Creo que es muy vinculado al tema y pues sería interesante que nos pueda hacer un comentario. Ok, gracias, Luis. Vean, la resiliencia es un término que surge de la disciplina del estudio de resistencia de materiales. Es un poco buscando ese material del que uno quisiera que estuvieran hechos los vehículos, ¿verdad? Buscar un material que una vez que uno lo golpee, pues vuelva a retomar su forma original, lo más similar a como estaba antes del golpe. Es decir, desde la disciplina de la resistencia de materiales, pues uno de los grandes objetivos del desarrollo industrial. Encontrar ese material que una vez que lo golpeen, pues vuelva a su estado normal. Esto, digamos, como concepto, luego pasó al campo de la ecología y se empezó a hablar de la resiliencia de los ecosistemas. Un poco en la línea de tratar de estudiar qué pasaba con un ecosistema luego de ser afectado por un evento muy fuerte. Por ejemplo, un incendio forestal. ¿Qué pasa con ese ecosistema cuando ya es afectado por el incendio y tiene que regresar a como estaba antes del incendio? Es decir, ahí se empieza a hablar ya más bien de la resiliencia de los ecosistemas. Posteriormente, esto pasa al plano de la resiliencia social, la resiliencia de las personas, y ahora se utiliza mucho en psicología, digamos, la resiliencia que tienen las personas al ser afectadas por un evento inesperado, una muerte de un ser querido muy cercano, una ruptura amorosa, por ejemplo. Entonces ya mucho del campo de la psicología ha empezado a trabajar este tema de la resiliencia. Lo mismo en términos de las ciencias políticas. Ahí, por ejemplo, uno puede pensar en la resiliencia que han tenido estos grupos pro impunidad, pro corrupción, luego de todo el trabajo que hizo la CICIG para tratar de desmontar esas estructuras, pero es tan fuerte la resiliencia que tienen estas organizaciones que en un momento determinado lograron que se saliera la CICIG. Es decir, entonces la resiliencia en términos generales es justamente esa capacidad que tiene un sistema, ya sea un sistema natural, un sistema social, un sistema político o un organismo como una persona, digamos, de ser capaz de enfrentar ciertas afectaciones y volver al estado en el que se encontraba anteriormente. En términos de la teoría de sistemas, pues esto es un elemento ideal siempre y cuando, digamos, no haya unos desequilibrios muy significativos. Entonces, para responder a la pregunta, la resiliencia tiene que ver con eso, con la capacidad que tiene un ente, una institución, un organismo, un sistema, de cómo regresar a su estado inicial luego de alguna afectación muy, muy fuerte. Gracias, muchas gracias, doctor. Veo que pues no hemos tenido más preguntas. Tampoco hay personas que estén consultando y pues agradecemos el tiempo, su paciencia, lo bien explicados que están los conceptos y en nombre de la facultad pues le agradezco muchísimo su colaboración y al instituto, ¿verdad? En representación del instituto, del cual tratamos la manera pues de vincularnos, de conocer sus publicaciones, sus trabajos que son muy importantes. También pues aprovecho para agradecer la presencia de estudiantes de la Facultad de Agronomía USAC y también de algunos centros regionales. Somos universidades hermanas. En un país como el nuestro, que hay algún tipo de recelo
entre universidades, pues creo que eso está absolutamente además bienvenidos, compañeros de FAUSAC. También quiero agradecer en este espacio al Centro de Telemática de la FAUSAC, quien tuvo a bien publicar nuestra invitación a través de sus redes sociales, y por eso es que tenemos estudiantes de FAUSAC. Muchas gracias por haber compartido. No sé si habrá alguien presente del CETE, pero de FAUSAC estoy seguro. Muchas gracias por esto. También nos invitan a sus capacitaciones, así que pues es una retribución, es una pequeña simbiosis que estamos tratando de desarrollar. También agradezco al personal de la Embajada de Israel en Guatemala, quienes también postearon nuestra invitación, y hay algunos participantes de un diplomado en desarrollo local que están participando, que escucharon la presentación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por participar en nuestras actividades, y también gente de la Alianza Francesa que pudo distribuir y que circuló nuestra invitación y mostraron mucho interés, no solo sobre este tema, sino sobre la serie de seminarios de Bicentenario que vamos a desarrollar como facultad en otros temas productivos que también irán conociendo con parte de este curso, ¿verdad? En el tema de cultivo de café, de aguacate y otros cultivos de interés hortícola también, para que los estudiantes vayan encontrando por dónde desarrollar sus trabajos de graduación. Este es el último comercial que les dejo, ¿verdad? Vamos a tener más seminarios sobre otros temas para que todos los interesados en hacer su trabajo de graduación encuentren la temática, ¿verdad? Ese es el fondo académico que nos está hilando esta serie de seminarios del Bicentenario. La primera, la más amplia, la más conceptual, correspondió al día de hoy. Ya después nos vamos a ir viendo sectores más específicos, como les decía, tocando café, tocando aguacate, hortalizas, hasta llegar a otros temas más puntuales. Con esto finalizamos la actividad. Yo le doy gracias a todos los participantes y especialmente de nuevo pues al doctor Raúl por su tiempo, por su dedicación en esta presentación, y con esto vamos por finalizada la sesión. Muchas gracias, y pueden entonces desconectarse, a menos pues que alguien más, que nos haga falta más algo por decir, pero ya permanecemos aquí por voluntad propia, ¿verdad? A los docentes, Marlon Rolando Chávez y Ronald Cano, muchas gracias también por coordinar el curso de seminario de temas agrícolas en Quetzaltenango. Al ingeniero Marco Abad, también muchas gracias por su labor de coordinación. Wendy Torres, ¿verdad? Que es la mano derecha del ingeniero Abad, muchas gracias por el seguimiento. Andrea Arango por el apoyo en la logística, en la retransmisión por redes sociales, y por hacernos la invitación tan especialmente. Y tal vez finalizo dejándoles un saludo de su decana, Magíster Cristina Bailey, que les manda un cordial saludo y los insta a que avancen con sus trabajos de graduación. Eso sería todo. Voy a dejar de grabar y voy a cerrar la